Pasaremos a la siguiente ponencia: la mejora de la eficiencia energética en nueva construcción y rehabilitación. El ponente es don Enrique García Jiménez, responsable de asistencia y promoción técnica de nueva construcción y gran consumo de gas natural distribución SDG S.A. Bueno, el ingeniero García Jiménez pues lleva desde el 98 trabajando en gas natural, en el área de la construcción de redes, básicamente, y lógicamente vinculado a grandes consumos y a mejora de la eficiencia energética. Actualmente es responsable del Departamento de Asistencia y Promoción Técnica de Gas Natural Distribución y bueno, yo creo que persona más que campo. Así que, sin más, le cedo la palabra. Reducir la demanda de los edificios e intentar que el consumo de esos edificios sea prácticamente nulo. Básicamente, mi presentación va a ir en esta explicación, que coincide prácticamente en la totalidad con lo que han visto con el anterior ponente. Y luego hablaremos de lo que aportamos, lo que podemos aportar, de la experiencia que nosotros podemos aportar en la mejora de los sistemas térmicos en la edificación. Empiezo con una perogrullada, y ahí lo tienen claro, que, repito, es lo mismo que hemos comentado antes. Que los edificios consuman menos energía es un criterio estratégico. Es necesario en su diseño y construcción por los factores que se han hablado aquí. El primero es el coste de la energía creciente. Todos ustedes lo notan en sus bolsillos cuando tienen que pagar un servicio energético, sea cual sea. Por supuesto, por la necesidad de un menor impacto medioambiental. Tenemos la obligación de legar a las futuras generaciones por lo menos lo que hemos recibido nosotros. Esa es una obligación que tenemos. Y todo ello encaminado a una legislación cada vez más exigente. Estaban hablando ahora de Alemania. Aquí en España la verdad es que los cambios, acuérdense, la norma básica de condiciones térmicas de los edificios, año 79, desde el 79 hasta el 2006 hemos estado con lo mismo. En el 2006 código técnico, ustedes lo conocen perfectamente, lo han sufrido. Con el código técnico en 6 años, estamos en el 2012, ya está en revisión y cada vez con criterios más exigentes, pues está claro. ¿Y todo ello para qué? Para las dos cosas que les indico ahí, que es la gestión eficaz y gestión eficiente. Eficaz, mantener los sistemas del edificio en valores adecuados de funcionamiento, pero es que ahora nos piden eficiencia. Nos piden que seamos más eficientes siempre. En todos los ámbitos ya la eficiencia es una palabra que, perdónenme, pero está de moda. ¿Qué significa? Pues lo que nos están pidiendo, más por menos. Bueno, pues en esto también. Necesitamos optimizar los costes, tanto de energía, los mantenimientos preventivos, correctivos, la reposición y, por supuesto, la conservación. Y esto lo quiero ligar un poco al entorno energético. El entorno energético mundial, y ahí tienen una gráfica que es muy ilustrativa, es de la fuente de la Agencia Internacional de la Energía. Si no se hiciese absolutamente nada, ¿cómo evolucionarían las emisiones de CO2 a nivel mundial? Estaríamos hablando de 62 gigatoneladas al año de emisiones de CO2, y las medidas que se deben implementar y están colocadas por sectores y además por coste, las he colocado en esta primera transparencia, la tienen por coste, es decir, desde la más cara, la captura de CO2, por ejemplo, en la industria, en la generación eléctrica, todo ello para llegar a lo que define la Agencia Internacional de la Energía como el Blue Map Emission, solo 14 gigatoneladas. Fíjense que estaremos aproximadamente por aquí, en la parte intermedia. Estamos hablando de que ya estamos superando las 30 toneladas y tenemos que ir a las 14 gigatoneladas. Y estos son todos y cada uno de los factores sobre los que va a haber que intervenir. Y todos, ahí tienen el peso que tiene cada uno de ellos, pero si no tratamos sobre uno de ellos, no vamos a conseguir el objetivo de las 14 gigatoneladas. Y entre ellos, yo les planteo los 3 sobre los que vamos a ver. El primero es las renovables. Está clarísimo, hay que implementar la mayor parte de renovables. Bueno, pues el peso para conseguir la reducción de 62 a 14 en las renovables es el 21%. La transformación en el uso final de la energía. Por ejemplo, en España, carbón, gasóleo. Tenemos todavía muchísimo carbón, muchísimo gasóleo. Fuel en el tema industrial. Es necesario un 11% mejorar eso para conseguirlo. Y otra parte
que además fíjense que es la última, luego es la más económica de todas, incluso puede ser desde el principio negativo, es decir, que puede producir ahorros, ahora lo veremos, que es la eficiencia final en el uso de la energía. Tenemos que implementar todos estos y esto, lo mismo, se lo he puesto ahora en los diferentes sectores. En el sector de los edificios, que es en el que nos importa, en el que nos acomete ahora, es el 17%. El 17% del peso para conseguir esa reducción de emisiones, llegar a ese Blue Map Emission, a ese idílico escenario que necesitamos y que tendremos la obligación de conseguir, los edificios pesan exactamente el 17%. Vuelvo un poco a lo anterior. Recuerden que se lo he dicho que va desde el más barato, las actuaciones más baratas, a las más caras. En ese sentido, la eficiencia en el uso final de la energía es uno de los que nosotros proponemos. En este sentido, ¿cuál es el reto energético de nuestros edificios? Pues un poco lo hemos estado viendo. Ser más eficientes. Si solo fuesen en los edificios estaría bien, pero es que nos lo piden para todo. Pues seguro que ustedes han oído más por menos en muchísimas cosas. La economía. Estamos en una época, perdónenme el eufemismo, de carestía presupuestaria. Bueno, pues encima tiene que ser de la forma más económica posible. Sin dudarlo, con el menor impacto ambiental que sea posible, no bajo, el menor posible. Y todo ello con unas inversiones iniciales que sean asequibles. Luego en la mesa redonda se hablará de las inversiones, a ver cómo se pueden conseguir, y las inversiones para pagar este tipo de obras pues tienen que ser asequibles. La verdad es que en este sentido yo siempre utilizo el mismo símil y lo cogí aquí en una presentación con su decano, don Jesús Paños, que fue el que me lo dijo. Empezaron la primera directiva, tenemos la directiva la 2002/91 sobre la eficiencia energética de los edificios. Todos ustedes la conocen, la han sufrido. Y el símil que yo he copiado a don Jesús Paños es el siguiente. Dijo, una vez que se aprobó la directiva europea, nos pusieron encima de la mesa una baraja nueva. Nosotros estábamos acostumbrados, sabíamos jugar muy bien al mus, teníamos nuestras bastos, oros, sota, caballo, rey, lo teníamos perfectamente, pero de repente con la directiva nos pusieron una nueva baraja que tenía picas y tréboles. Y de ahí ha evolucionado a los cambios normativos que además cada vez son más restrictivos y más rápidos. ¿Y todo ello de dónde viene? De la base de la directiva. Que la base de la directiva es cuantificar la eficiencia como la relación entre la demanda del edificio y el rendimiento de los equipos y sistemas. Y de ahí, con esa baraja que nos habían dejado encima de la mesa, con nuestras picas y nuestros tréboles, empezaron a decirnos que ya no podíamos jugar al mus, que ahora teníamos que aprender a decir póker, escalera, pareja y todo eso. Espero que reiniciar después, porque si no acabamos pronto. Primero de ellos, reducir la demanda, que apareció en el 2006, el Código Técnico de la Edificación. Ustedes lo conocen. Aumentar el rendimiento de los equipos y sistemas. Año 2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Reglamento que tenía escasamente 9 años, se aprobó en el año 1998 como sustitución de las antiguas NTEs, pues el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Y a la vez, de estas dos cosas, lo que lo liga. Lo que dice lo bien que lo hemos hecho, lo bien que hemos reducido la demanda y lo bien que hemos implementado los sistemas de nuestro edificio aumentando el rendimiento. Si cogemos el numerador y lo hacemos lo más pequeño posible y el denominador lo mayor posible, aumentamos lo más posible el rendimiento, lo que estamos consiguiendo es reducir los consumos, reducir las emisiones de ese edificio. ¿Y cómo lo cuantificamos? Con la certificación energética de edificios. Desde el Real Decreto 47 del 2007, obligatorio para edificios de nueva construcción. Estamos en la fase de aprobación del Real Decreto de certificación energética de edificios existentes. Falta muy poco para que se publique, es una pena, la verdad es que está quedando muy sui generis, solo para edificios que se vendan o se alquilen, pero bueno, eso será otra pena. Había un campo importante ahí, sobre todo para profesionales como ustedes, en el cual habría unas obligaciones, porque efectivamente en la nueva construcción se han estado haciendo a ritmo de 400, 600.000 edificios al año estos últimos años, hasta el año 2007, el año pasado no llegó a los 40.000, 50.000 edificios, viviendas, perdón, ojalá edificios, viviendas, pero no podemos olvidar que en España tenemos un parque de unos 25 millones de viviendas y sobre eso hay que actuar, es la parte importante. En esto, permítanme que vuelva atrás. Y aquí sobre esto les voy a indicar lo siguiente. Me voy a centrar en hacerles un repaso de los planes Renove que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Industria, planes Renove, en los cuales rehabilitación de fachadas, reducción de demanda,
el cambio de ventanas, reducción de la demanda. El plan Renove de calderas de condensación, aumento de los rendimientos. Plan Renove de microcogeneración, aumento del rendimiento. A fin de cuentas, la Administración se está basando en esto, que, como les decía, es la base de la Directiva Europea, la 2002/91, la primera que nos empezó a afectar. Eso es lo que teníamos. Vamos retrasados, está clarísimo, según ha hecho el anterior ponente. Estamos ahora como estaba Alemania hace 15 años, más o menos. Bueno, pues tenemos que adelantar mucho. Obligaciones que tendremos, por lo que se ha comentado, las nuevas directivas europeas que aumentan la exigencia en la eficiencia. La que hemos visto, que nos ha indicado, la Directiva 2010/31, en la cual para el 2020, 2018 para la Administración, es decir, dentro de nada para la Administración, edificios de consumo casi nulo. 15 kilovatios hora, metro cuadrado, año. La media de los edificios de Madrid que tenemos ahora son 220 kilovatios hora, metro cuadrado, año. Esa es la media. Tenemos que pasar de edificios de 220 a 15. Es decir, el reto es importante. Cuantificándolo en litros, que me ha gustado a mí lo de los litros, de 22 litros a 1,5 litros. Pues ese es un objetivo que tendremos. La Directiva 2009/28, fomento de energías renovables. No podemos apartar las energías renovables. Es una parte fundamental, como han visto, para obtener ese objetivo idílico del Blue Map Emission de las 14 gigatoneladas. Pesan casi una quinta parte. La Directiva de ecodiseño de los equipos que usan energía establece unos requisitos mínimos a los que podrán tener. Etiquetado de los equipos ya se va haciendo. Bueno, pues en los equipos que consuman energía dispondrán de una etiqueta informativa al respecto. Eso lo tenemos ahora en lavadoras y frigoríficos, pero no lo tenemos en nuestras calderas, no lo conocemos. En cuanto a la Directiva 2010/31, es simplemente hacer hincapié en lo que ya hemos visto. Es obtener edificios de consumo casi nulo. El único factor que podemos hablar está muy bien, se ha incluido, que es considerar la rentabilidad de las soluciones en términos de coste-beneficio. Ya la directiva incluye el factor de estudiar la rentabilidad. Y para eso será necesario minimizar la demanda. Si yo hablaba en la directiva, la 2002/91, hablaba de reducir la demanda, ahora hablamos de minimizarla. Aumentar la aplicación de energías renovables. Está claro, podemos reducir la demanda en calefacción, podemos reducirla en refrigeración. Por ejemplo, en agua caliente sanitaria no solo no se reduce la demanda, sino en los últimos años ha aumentado estadísticamente la demanda de agua caliente sanitaria. No pueden hacernos, perdón por la expresión, no pueden hacernos más guarros, no pueden hacer que nos duchemos menos, pero lo que hacemos es que parte de esa producción de agua caliente sanitaria sea con la implementación de energías renovables. Eso es fundamental. Y cuando hablaba de aumentar el rendimiento de los sistemas térmicos, la parte del denominador, yo les decía hacer más pequeño el numerador y aumentar el denominador, ahora ya no hablo de aumentar el rendimiento, hablo de maximizar ese rendimiento de los sistemas térmicos. Y es en esta parte, en la de maximizar el rendimiento de los sistemas térmicos, en la cual me voy a centrar mi ponencia y en la cual le aportamos la experiencia que tenemos al respecto desde el Grupo Gas Natural Fenosa. Antes de entrar en esto, les voy a decir un poco del estudio precoste. El estudio precoste fue organizado por la Universidad Politécnica de Madrid, realizado por la Universidad Politécnica a expensas de la asociación de la Fundación Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. El objetivo que tenían inicialmente con el estudio precoste era ver cuánto encarecía en las viviendas la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la certificación energética, por tanto. En los primeros resultados, lo que vieron los promotores inmobiliarios es que la mejora de la eficiencia energética no es un coste, sino es una inversión. Y como se ha visto en el ejemplo que nos han puesto, es una inversión rentable. Por tanto, tal y como decía Obama, insulation is sexy, es decir, el aislamiento es sexy. Pero son dos factores, y en ese estudio, que es lo que les decía, tenemos por una parte reducir la demanda, es importantísimo reducir la demanda, es clave, es fundamental reducir la demanda, pero si no hacemos una acción conjunta también sobre el rendimiento de los sistemas que allí tengamos, no vamos a conseguir calificaciones buenas. Y ya con la directiva la directiva del 2010, ya no tenemos que hablar de calificaciones buenas, tenemos que hablar de calificaciones excelentes. Entonces, no solo reducir la demanda, que es clave y fundamental, sino también es necesaria una acción conjunta sobre la reducción,
sobre el aumento del rendimiento de los sistemas que allí tengamos. En ese sentido, aportaciones del gas natural, el factor de eficiencia en los edificios. El gas natural consigue los máximos rendimientos, en esta parte voy a ir un poco rápido, es el más económico y estable en precios, menores emisiones de CO2, ustedes saben que el gas natural es metano, CH4, un único átomo de carbono en la molécula combustible, luego siempre tiene las menores emisiones de CO2 asociadas a un combustible convencional y disponible de tecnologías de muy alta eficiencia. Y en este punto sí voy a hacer un inciso. Hablábamos de las diferentes medidas que hay que implementar para llegar de las 62 gigatoneladas al año a las 14 gigatoneladas al año de emisiones de CO2 en el año 2050, Blue Map Emission. Y entre ellos, entre esos factores, uno de los que importaba era los sistemas de alta eficiencia en el punto final de consumo. Y eso es en lo que me voy a centrar, 3 ejemplos muy sencillos para que ustedes lo vean. Evolución del precio unitario de la energía, lo que les comentaba, y tienen una gráfica desde el año 2003 hasta la actualidad, de cómo han evolucionado los diferentes precios de la energía que tenemos en el sector doméstico. Faltarían fuelóleos, por ejemplo, pero se utilizan a nivel industrial. Ven la variación en los precios del gasóleo C, es esta curva, estos picos, les aseguro yo que son alguna intervención que hemos tenido aquí en algún país árabe. La intervención crea picos en este momento, el gasóleo C tiene una variación mucho más rápida. El gas natural es paralelo también, pero las variaciones efectivamente son más estables. Si lo ven, por esta incidencia, unos meses después se produjo una variación, pero la estabilidad también llega. Simplemente analizar el diferencial de precios que hay entre todos para que ustedes lo valoren. Y ahí, además, lo que yo quería aportarles, que es las soluciones de alta eficiencia. ¿Para qué? Para que en ese denominador de la ecuación que les he puesto, aumentemos los rendimientos. Tenemos que disminuir la demanda al máximo. Para disminuir la demanda, han estado viendo una ponencia muy interesante al respecto, cómo se puede disminuir muchísimo. Cómo se deben implementar energías renovables para partes de demanda que no podemos reducir para mantenerlas. Pero sí vamos a necesitar aumentar el rendimiento de esos sistemas. ¿Y cómo se aumenta el rendimiento de esos sistemas? Yo les propongo 3 tecnologías, 3 aplicaciones que se están utilizando, que están utilizadas, demostradas y las vamos a ver, que son las calderas de gas de alta eficiencia, principalmente las de calderas de condensación. Ahora veremos la climatización a gas, no solo con equipos de absorción conocidos, sino con la bomba de calor a gas y la cogeneración a gas. Y todo ello aplicado a nuestros edificios, a edificios, por la cogeneración en el sector industrial es una tecnología aprobada y utilizada desde hace muchos años, pero solo una reglamentación desde el año 2007 ha permitido aplicar la cogeneración a pequeña escala, microcogeneración, en el sector de los edificios. En ese sentido, ¿de qué se trata? La cobertura de nuestras demandas térmicas al mejor precio y con la menor huella ecológica. En cuanto a calderas, les pongo aquí un resumen de los antecedentes. El RITE prohibía las calderas. El RITE, normativa de calado carácter medioambiental, así figura en el texto legal, el RITE del año 2007, en el cual ya se prohibían calderas por rendimientos. Es una pena que se utilizasen una clasificación de rendimientos que ya estaba derogado, pues se hablaba de las marcados 1 estrella, 2 estrellas. El 1 de enero de este año se han prohibido las instalaciones nuevas con calderas de 2 estrellas. En ese sentido, la verdad es que la calificación que está en vigor es la de calderas estándar de baja temperatura y de condensación. Y este es el diferencial entre unas y otras. La línea roja es el rendimiento de una caldera estándar en función del factor de carga. Para una carga del 100%, una del 20%. Caldera de baja temperatura es mucho más estable, tiene unos rendimientos mayores y es mucho más estable. Y una caldera de condensación, en la cual a cargas parciales, 20-30%, tiene rendimientos incluso superiores al 100%. ¿Y por qué tiene rendimientos superiores al 100%? Porque es mágica, genera algo, no. Lo que pasa es que aprovechamos el calor latente del vapor de agua presente en los productos de combustión, es decir, llegamos a utilizar el PCS y realizamos los cálculos sobre PCI. Luego lo vemos en un esquema que se entenderá bastante mejor de cómo yo lo explique. Pero básicamente ese es el diferencial y por qué yo les propongo las calderas de condensación. Incluso no se lo planteo una caldera de condensación en obra nueva, en la cual lo asociemos a un sistema de muy baja temperatura, como puede ser un suelo radiante. No, no.
incluso en transformaciones de salas de calderas, en rehabilitación de edificios, que también la rehabilitación de los sistemas de ese edificio son fundamentales. ¿Por qué? Porque conseguimos rendimientos muy elevados. Fíjense que hay un diferencial de aproximadamente casi 20 puntos sobre una tecnología muy buena, que es la caldera de baja temperatura, y estamos hablando de 30 y tantos puntos respecto a la caldera estándar, a la que tenemos habitualmente. Este diferencial que hay tanto entre la caldera estándar, baja temperatura y condensación es lo que hace que lo que les decía antes. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, a través de los planes Renove, que maneja fondos del IDAE, subvencione los cambios de calderas estándar o baja temperatura por calderas de condensación. Y esto es interesante también cuando solo trabajamos sobre la producción, es decir, en un edificio cambiamos la producción manteniendo la emisión con radiadores convencionales. Pues sí, quiero mostrarles esta gráfica. Pero esto se resume en las condiciones de cálculo que hacemos en Madrid. Por ejemplo, para Madrid. Para Burgos sería igual, lo único que lo desplazamos ligeramente hacia abajo. Para Madrid, en las condiciones de cálculo se calcula la potencia de nuestro equipo calefactor para mantener la temperatura dentro del local con las pérdidas, con el lambda, es necesario tener en cuenta el lambda, la resistividad, la transmitancia térmica de esos muros, las pérdidas de calor que nosotros tengamos, con una temperatura exterior de menos 3,7 y una temperatura interior de 22 grados, que es lo que marca el reglamento de instalaciones térmicas, aproximadamente. ¿Y en cuántos momentos al día en horario de calefacción tenemos en Madrid menos 3,7? El horario de calefacción es un horario diurno y tenemos puntualmente muy pocos días en que en horario de calefacción tengamos menos 3,7. Si ven esta gráfica, que es una que tengo del año 2005, en la zona de Retiro, esta línea efectivamente da picos inferiores a la temperatura de diseño, que son los menos 3,7. Pero en horarios a partir de las 7 de la mañana, que podemos considerar horarios de calefacción, nadie quiere mantener en su vivienda 22 grados durante la noche. En horarios de calefacción nos encontramos que prácticamente no tenemos momentos con temperaturas exteriores de menos 3,7. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos dimensionado una caldera para mantener una temperatura interior con unas condiciones exteriores que en horario de calefacción, repito, los contamos con los dedos de una mano y me sobran dedos. Luego es una caldera que va a estar trabajando a cargas parciales. Y si voy a cargas parciales, fíjense la importante diferencia de rendimiento que tenemos a cargas parciales. Ahí lo tienen, rendimientos respecto a una caldera estándar, como hemos visto, del 30%. Luego, las calderas de condensación, desde el principio, cuando se diseña la emisión a muy baja temperatura, un suelo radiante 36 grados, la temperatura de condensación del vapor de agua presente en los productos de combustión del gas natural es 58, esa caldera siempre va a condensar. Si esa caldera no sustituimos la emisión, solo sustituimos la producción, es una rehabilitación en un edificio, lo hacemos, reducimos demanda, aumentamos el rendimiento de los equipos, quitamos la antigua caldera. No me voy a plantear quitar calderas de carbón y quitar calderas de gasóleo. Hablamos de sustituir una caldera de gas con un rendimiento a un 30% de aproximadamente el 87-88%. La sustituyo por una caldera de condensación, trabajando en el mismo salto térmico que, como no tenemos temperatura de menos 3,7, siempre en horario de calefacción va a trabajar a carga parcial. Nos vamos que tenemos un diferencial de hasta 30 puntos, que es lo que les decía. Y aquí es donde se entiende perfectamente el diferencial y por qué incluso rendimientos superiores al 100%. Entre banda roja, la banda roja y la banda azul, es el poder calorífico superior, que es el poder calorífico inferior más ese vapor, el calor latente del vapor de agua presente en la combustión. Si nosotros con una caldera de condensación aprovechamos gran parte de esta línea, de esta franja azul, lo que estamos es, respecto al PCI, como estamos incorporando parte de la línea azul, tenemos rendimientos superiores al 100%. Si lo hiciésemos con respecto al PCS, que es franja roja más franja azul, como siempre hay pérdidas, los rendimientos serían inferiores al 100%. Pero conseguimos aprovechar ese calor latente, llevarlo a nuestra instalación y además, como trabajamos a muy bajas temperaturas, conseguimos, en bajas temperaturas de llama, conseguimos refrigerar notablemente la combustión, que ese es el objetivo de cualquier caldera. En ese sistema, lo que quería hacerles es un inciso.
no se debe hablar solo de producción. Si se fijan, yo cuando he hablado es el rendimiento de los sistemas. Y un sistema, si hablamos de calefacción, es la producción, la distribución y la emisión. Y el rendimiento global del sistema es el rendimiento en la producción, el rendimiento en la distribución y el rendimiento en la emisión. Yo les decía, para un edificio de nueva construcción vamos al sistema con el mayor rendimiento en la emisión. Por ejemplo, un suelo radiante. Se puede utilizar también luego en verano como suelo refrescante. Vamos al máximo rendimiento en la producción, calderas de condensación, para conseguir ese diferencial que tenemos respecto a otra. Pero no deben olvidar nunca la distribución. Deben tenerla en cuenta y ahí es muy importante que los aislamientos en esas tuberías, que aquí lo ven en un parking, que son las que nos llevan esa energía desde nuestra central de producción hasta nuestro punto de emisión, que es donde necesitamos el calor, no lo necesitamos en este parking, tenemos que tenerlo en cuenta. Fíjense, con una termografía, cómo se ve, con una temperatura ambiente de unos 15 grados dentro del parking, tenemos un radiador de muchos metros de largo, muchísimos metros de largo, a una temperatura de 40 grados. Fíjense que además parece que está bien aislado, es decir, parece, así por la foto, yo les digo que parecía bien aislado, y cómo se nota perfectamente, en esta no se ve, cómo se nota la soportería, es decir, en los soportes, cómo además no solo tenemos 40 grados, sino, si se viese, es que he puesto la foto que no se ven los soportes. Donde están los soportes se ve que incluso son superiores. Deben tenerlo en cuenta, no solo la producción, la emisión, sino sean partícipes también en la distribución, que es donde más lo dejamos aparcado. En ese sentido, además, no debemos de olvidar nunca ni apartarnos de las energías renovables. Son básicas y fundamentales para conseguir el objetivo que nos marcamos. Recuerden que les decía que era aproximadamente el 21%. En ese sentido, lo conocen ustedes perfectamente, Código Técnico de la Edificación te dice la cantidad de agua caliente sanitaria que tenemos que utilizar. Tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. El principal inconveniente que han tenido en el caso actual de las renovables que se aplican para agua caliente sanitaria, que es la energía solar térmica, ha sido la falta de mantenimiento. Y tenemos instalaciones, algunas de ellas con más de 8 años, y solo funcionan un bajo porcentaje. Y con más de 8 años porque la energía solar térmica es obligatoria en algunos municipios, incluso antes del Código Técnico, antes del 2006. Eran a través de ordenanzas solares. Madrid tenía su ordenanza solar, Rivas es uno de los municipios con ordenanza solar, pues se obligaba a la implementación de energía solar térmica. Pero faltaba una parte importante, que es el mantenimiento. Y cualquier instalación debe mantenerse. Y ese es, para mí, el peor inconveniente que ha tenido la energía solar térmica, porque se han hecho inversiones importantes, no se han mantenido y tenemos ahora cubiertas llenas de paneles achatarrados que no funcionan. En ese sentido, si les digo que el gas natural combina perfectamente como energía de apoyo con las energías renovables. Si estamos utilizando una producción de nuestra demanda, de parte de nuestra demanda, con energías renovables, en la energía convencional de apoyo que utilicemos, será necesario que esa energía sea la que menores emisiones de CO2 tenga. Por tanto, es necesario, se debe implementar al gas natural como energía de apoyo. Es más, en Andalucía, por ejemplo, es obligatorio que la energía de apoyo de las instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente sanitaria sea gas. ¿Es la energía solar térmica la única solución eficiente? Pues hay más. Luego en la mesa yo espero que hablemos de este tema y ver cuál es la solución mágica, que como ustedes saben, la solución mágica no existe para el sistema más eficiente. Luego lo analizaremos con detalle porque vamos un poquillo justos de tiempo. Lo que sí les digo es que actualmente el documento básico H4 te permite que tú sigas el procedimiento básico, lo que te marca la norma, o bien te puedes apartar total o parcialmente los documentos básicos y puedes implementar medidas completamente diferentes o alternativas siempre y cuando justifiques el cumplimiento igual o superior al del documento básico. Ahora lo verán y entraremos en ello. En ese sentido, les proponemos dos cosas: las bombas de calor a gas o geotérmicas y la microcogeneración. Bomba de calor con motor endotérmico de gas. Es una solución eficiente. Hoy mismo se está presentando, les hacía referencia antes al estudio precoste, yo pertenezco a la comisión técnica de Asprima, tengo
nos han invitado y tengo el placer de pertenecer a esa comisión técnica, y hoy están presentando actualmente la segunda parte de ese estudio que les decía que encargaron los promotores para ver desde su punto de vista cuánto les encarecía sus viviendas, son fabricantes de viviendas, cuánto les encarecía la mejora de la certificación energética. Se han dado cuenta de que no es un coste, como se lo decía, sino es una inversión, y además es una inversión rentable. Bueno, pues en esta segunda parte, eso lo analizaron para nueva construcción y lo están presentando para rehabilitación. Y en rehabilitación sí les puedo decir que la implementación de la biomasa, seguro que ustedes me pueden decir, colocando biomasa, qué clasificación energética obtendría el edificio. Entre A y A. Bueno, pues hay otro sistema con los cuales se puede conseguir también la clasificación A, y es justamente la bomba de calor a gas. ¿En qué consiste la bomba de calor a gas? Es para satisfacer una demanda de calor y frío. Nosotros conocemos el sistema convencional, bomba de calor eléctrica, electricidad, y satisfacemos nuestra demanda. La bomba de calor a gas, la diferencia es que el combustible principal, la energía principal, es gas natural, la electricidad es para circuitería y electrónica, y con ello lo que se obtiene es satisfacer demandas de calor y de frío. Básicamente, desde el exterior no hay diferencias entre un sistema y otro, bomba de calor a gas o bomba de calor eléctrica. La bomba de calor a gas les puedo decir que es el más allá de la bomba de calor eléctrica. La diferencia de la bomba de calor a gas es que además lleva una alimentación de gas. ¿Cómo funciona? Pues miren, desde esta parte de aquí, desde el compresor, aguas arriba del compresor, es idéntica a la bomba de calor eléctrica. La diferencia es que este compresor está movido por un motor que funciona con gas natural. Y los dos beneficios que aporta es el siguiente: la refrigeración de ese motor la utilizamos para la producción de agua caliente sanitaria. Luego, mientras el motor está produciendo, está moviendo el compresor está comprimiendo un fluido refrigerante, el mismo que se puede utilizar en el sistema de una bomba de calor eléctrica para la expansión y refrigerar y bombear calor de un sitio a otro. Si es en invierno, bombear calor del exterior al interior; si es en verano, bombear calor del interior al exterior, es decir, calefacción o refrigeración. El motor, mientras está funcionando, está produciendo el agua caliente sanitaria con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilovatio hora producido, porque nosotros lo estamos compensando con la producción térmica, con ese bombeo de calor de un lugar a otro, según necesitemos refrigeración o calefacción. Pero además, lo que nos permite este sistema es que cuando tengamos fuera, en el exterior, en el ciclo de calefacción, es decir, bombeamos el calor del exterior del local al interior del local para calefactarlo, y necesitamos días fríos en los cuales tenemos 3-4 grados en el exterior, robamos a ese aire a 3-4 grados, le robamos temperatura, le robamos calor para llevarlo al interior, estamos enfriando el aire por debajo de 0 grados. El aire, ustedes saben que en las grandes ciudades está compuesto de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y todas las porquerías que respiramos. Bueno, pues ese vapor de agua por debajo de 0 grados lo que hace es congelarse, colapsa la batería exterior, y la bomba de calor eléctrica necesita o estar sobredimensionada para poder dar la potencia necesaria con una parte de la batería exterior colapsada, o necesita resistencias eléctricas. Pero ahí, y se lo digo desde una empresa que es productora de electricidad, en las resistencias eléctricas es efecto Joule, es decir, es 1 kilovatio consumido por 1 kilovatio producido. No se debe utilizar el efecto Joule, la electricidad, que es una energía que podemos decir una energía noble, no la podemos utilizar para volver a producir calor. Es decir, es en contra de cualquier principio termodinámico. Mediante una producción térmica, producir electricidad para luego esa electricidad llevarla al punto de consumo con las pérdidas para volver a producir calor efecto Joule con ella. No se debería. La ventaja de esto es que cuando las temperaturas exteriores colapsan la batería exterior, porque tenemos aire por debajo de 0 grados con ese vapor de agua que les decía que se congela, llevamos este calor residual del motor que utilizamos para la producción de ACS, lo llevamos a nuestra batería exterior para hacer los desescarches que los equipos te pueden hacer también con inversiones de ciclo. Es decir, una inversión de ciclo consiste en, cuando está funcionando como bomba de calor para calefacción, coger calor del interior del local, es decir, en ese momento refrigerar el local para llevar ese calor a la batería exterior, descolapsarla, quitar el hielo y luego poder seguir funcionando. Esa es la diferencia. Y la siguiente diferencia de la bomba de calor a gas es el tema de rendimientos. El rendimiento de una bomba de calor a gas es aproximadamente del 1,3.
frente a un COP de una bomba de calor eléctrica que estamos hablando del 3, 3 y pico, 4. Pero no estamos hablando en la misma unidad. Para poder hablar en la misma unidad tenemos que referirlo a energía primaria. Y energía primaria, en el caso de la electricidad no lo es, habría que llevarlo a la producción. Entonces, si lo analizamos, por ejemplo, con 100 unidades de energía primaria para, en una central de ciclo combinado del grupo gas natural Fenosa, que es los ciclos combinados a gas, son los que más rendimiento tienen, aún así solo conseguimos un rendimiento del 46% con unas pérdidas térmicas del 54%, luego analizaremos esto en más detalle, más las pérdidas en transporte, a fin de cuentas con la electricidad de 100 unidades en nuestro sistema energético que tenemos, de energía primaria solo llegan 42. Yo con estas 42 le aplico el COP de 3, es decir, por cada kilovatio hora que consume la máquina me está bombeando 3 de un sitio a otro, consigo efectivamente 126 unidades de energía primaria, porque me lo multiplica por 3, que ese es el concepto de bomba de calor. Si yo referencio, como tengo en la misma unidad, mi bomba de calor a gas con ese COP tan bajo de 1,3 comparado con el de 4, pero como estoy sobre energía primaria, obtengo las 133 unidades. Más el agua caliente sanitaria que les decía, que es simplemente por la refrigeración del motor, 24 unidades más a sumar a estas 133, más los nuevos equipos que además producen electricidad, 10 unidades de electricidad. Y esto, cuando referenciamos respecto a energía primaria, y este aumento importantísimo del rendimiento respecto a la bomba de calor eléctrica convencional, fíjense que les estoy poniendo el ejemplo, 2 fotos del mismo fabricante. En eso es por lo que se consigue con estos equipos certificaciones energéticas tan buenas, porque siempre y cuando se reduzca la demanda. Reduciendo la demanda, utilizando equipos de muy alto rendimiento, como puede ser este, ya les he dicho que podemos llegar incluso a calificaciones A. Es hablar de lo mismo que hemos hablado. En comportamiento en temperaturas extremas es lo que le he dicho. Lo mejor es verlo con los gráficos de uno de los fabricantes, uno de los principales fabricantes, por ejemplo Panasonic. La capacidad de calefacción de la bomba de calor eléctrica respecto a la bomba de calor a gas en las condiciones extremas. Esta es una foto pequeña, pero lo que tienen ahí es hielo, es decir, el vapor de agua, cuando enfriamos el aire para robarle el calor y llevarlo al interior de nuestra estancia, se condensa y se congela a temperaturas inferiores a 0 grados. No les planteo que a 20 bajo cero la bomba de calor eléctrica tenga un rendimiento inferior al 50% y la bomba de calor a gas superior al 100%, pero en temperaturas ordinarias, que podemos hablar de calefacción, perdonen por la expresión de ordinario, pero que queda denostado, pero habituales, dejémoslo en habituales, con temperaturas aproximadamente de 5 grados, estamos hablando de un 80% aproximadamente frente a un 100% de capacidad de calefacción que nos da la bomba de calor a gas. Y esto es una tabla que aparece en el catálogo del fabricante de Panasonic, que tiene el mismo equipo eléctrico y el equipo de gas. Lo mismo en cuanto a respuesta, en función de la temperatura de descarga de la unidad interior, en función de el tiempo, igual carga de calefacción, como es mucho más rápida, con temperatura exterior de 20 bajo cero, la bomba de calor a gas. Simplemente para que lo tengan. Es importante, por ejemplo, que con la bomba de calor a gas, en refrigeración, la refrigeración son picos de consumo muy importantes y, por ejemplo, en sitios donde la demanda de refrigeración es importante, centros comerciales y tal, con la bomba de calor a gas puedes reducir los picos de consumo porque no necesitas satisfacer la potencia eléctrica que vas a tener para tu equipo de gas y lo puedes hacer. Pero vamos, ahí voy rápido. Ejemplo de instalaciones. Tienen cientos de ellas montados. Por ejemplo, una de las más recientes, el 40 Café de Gran Vía, está con este tipo de máquinas porque han conseguido con ello una certificación energética excelente. Edificios de todo tipo. Esto voy rápido. La siguiente evolución que esperamos tener en breve es lo mismo, pero en vez de intercambiar con el aire, intercambiamos con el terreno, la bomba de calor geotérmica. Y todo lo mismo que les he explicado, los beneficios que tiene la bomba de calor a gas, que intercambia el calor con el aire, si lo intercambiamos con el terreno, aumentamos los beneficios de la geotermia. ¿Qué se consigue con ello? Reducir el número de perforaciones, el número de sondas que tenemos que colocar, que saben ustedes que es lo que encarece de verdad la geotermia. Entonces, al aumentar el rendimiento del equipo,
lo que conseguimos es reducir el número de perforaciones. Esto esperamos tenerlo, ya lo tenemos, se está probando, lo estamos probando y esperamos que ya los fabricantes empiecen a distribuir estos equipos en breve. Un paso más allá, les decía, hablaba de tres tecnologías que les iba a decir sencillas. La condensación ya la hemos visto, la bomba de calor a gas la hemos visto muy rápido y voy a la última muy rápido también, que es la microcogeneración con gas. La microcogeneración con gas, se lo digo rápido, es la aplicación de una tecnología de muy alta eficiencia y vuelvo a recordarles la gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, que las aplicaciones de alta eficiencia son fundamentales para llegar a ese escenario en el 2050, que se aplicaba en industria. No hay ladrillero, no hay láctea, fábrica de productos lácteos, que tengan una demanda térmica y tengan una demanda eléctrica, no hay ninguno de ellos que no cogenerase. ¿Por qué? Porque aprovechábamos, es el aprovechamiento y utilización conjunta de energía eléctrica y energía térmica. La energía térmica, calefacción, para vapor, para agua caliente sanitaria o incluso para frío. Ahora lo veremos. Todo eso estaba más que probado desde el año 82, las primeras cogeneraciones en el sector industrial, pero no se habían incluido en edificios de viviendas en ningún caso. Y era un tema de marco regulatorio. Se obligaba a que hubiese solo un tanto por ciento determinado de autoconsumo. Y en una industria, el autoconsumo eléctrico sí se podía cumplir con un tanto por ciento determinado. Pero en un edificio de viviendas, la demanda eléctrica es completamente dispar a la demanda térmica. Y aquí la producción eléctrica y la producción térmica es conjunta, es decir, no como era obligatorio un tanto por ciento de autoconsumo eléctrico, no era viable en edificios de viviendas. Y con el Real Decreto del 661 del 2007, que es el fomento de la cogeneración de alta eficiencia, lo que se hizo fue quitar esa cláusula de una obligación de consumir un tanto por ciento determinado de la energía eléctrica producida, y con eso se dio pie a la entrada de los equipos de cogeneración a pequeña escala, microcogeneración, en el sector de la edificación. De los primeros que pusimos en servicio fue, por ejemplo, en la zona de la estación, en Colmenar Viejo. En Colmenar Viejo, en la zona de la estación, era un desarrollo de suelo de arpegio, en el cual los criterios de baremación para la adjudicación de suelo público, pues se daban más puntos a aquel que cubriese más parte de la demanda con energías renovables. Entonces, los promotores se comprometían al máximo posible, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, cuando tú te comprometes al 100% del agua caliente sanitaria con energías renovables y te comprometías a un 50% de la demanda de calefacción también con energías renovables, en este caso energía solar térmica, no tenías espacio suficiente en la cubierta para todos los paneles solares térmicos que tenías que poner. Porque efectivamente para el agua caliente sanitaria es una instalación relativamente sencilla, con las salvedades que tenemos en España, pero para calefacción es un problema porque luego te ocurre que en verano cuando no tenemos una demanda térmica continua, nada más que la del agua caliente sanitaria, que además es mínima en verano también, es inversa a la radiación solar, pues había un problema de sobrecalentamientos. Entonces, se estudió, y sobre todo porque no había espacio para colocar esa superficie, y se estudiaron situaciones alternativas, y entre ellas la microcogeneración. Si les digo que además el año lo hemos empezado bien, con una suspensión temporal de primas. Esto, si podemos en la mesa redonda, lo comentaremos en detalle. La ventaja de la cogeneración, o lo que mantenía la cogeneración viva, eran las primas que tenemos. En España hay un déficit tarifario en la producción eléctrica, es decir, aunque los precios eléctricos que nosotros estamos pagando cada día son más caros, es más barato la compra de esa electricidad, es decir, lo que nosotros pagamos, que la generación de esa electricidad. Hay un déficit tarifario, ya va por 24.000 millones de euros. En la última reunión se planteó, cuando se estaba hablando del déficit tarifario en la producción eléctrica, se planteó que debía estar allí también el defensor del menor. Se preguntó por qué el defensor del menor. Joder, pues porque van a ser los menores de ahora los que paguen los 24.000 millones de euros que tenemos ahora, es decir, entraba dentro de lo razonable. Entonces la cogeneración, por esa regulación que tenemos en los precios de electricidad y de gas, necesitaba esas primas, bueno, pues desde el 1 de enero están suprimidas. Pero la cogeneración a pequeña escala en edificios de viviendas no necesita de primas, simplemente con el precio de esa electricidad ya es rentable. Veremos un ejemplo. ¿Cómo funciona? Pues es tan sencillo como eso que tienen ahí. Se aporta un combustible, en este caso gas natural, para obtener una energía térmica y una energía eléctrica a la vez.
Es tan sencillo, los fabricantes lo llaman calderas de microcogeneración, y mediante un combustible, 20,5 kilovatios, obtenemos 15 kilovatios de energía térmica y 5,5 kilovatios de energía eléctrica. Si lo comparamos, lo voy a hacer rápido, lo mismo, es decir, ¿qué aporta la situación respecto a la generación normal? Es decir, un edificio que necesite 40 unidades de energía eléctrica y 40 unidades de energía térmica respecto al mix convencional de generación que tenemos. Necesitaríamos 144 unidades de energía primaria porque serían necesarias 100 para llegar con el rendimiento que tenemos en generación y en distribución eléctrica a esas 40 unidades, y necesitaríamos 44 unidades mediante una caldera de gas con un rendimiento del 90%, obtener esas 40. Este número raro lo he puesto aquí para que cuadre aquí, y si lo hacemos con las ventajas de la generación distribuida, es decir, producir la electricidad en el punto de consumo y evitar estas pérdidas que tenemos en transporte, con este equipo que les he puesto, que aquí han podido ver, con un rendimiento aproximadamente del 40% para electricidad, otro 40% térmico con un 20% de pérdidas, necesitamos solo 100 unidades de energía primaria. Para satisfacer la misma demanda que nuestro edificio necesitaría 144 respecto al mix convencional. Es decir, ahorramos energía primaria con la cogeneración aproximadamente en un 30%. Equipos, ahí los tienen, de todo tipo. Todos los fabricantes los han hecho. Me falta incluso los del grupo Bosch. Bosch también ha traído equipos de microcogeneración. Este que tienen aquí, este es uno de los que les decía, este es uno de los edificios de Ortiz, en la estación. Se ve muy poco. Esto lo hacemos en un segundo. Me como otros para que ustedes lo vean. Ahí lo tienen. Es esa pequeña turbina. Fíjense que ahí lo tienen, es una turbina, parece turbina, se asocia a ruido y tal, mire dónde están las ventanas, no hay ningún problema. Y con este equipo de aquí sustituíamos la totalidad de los paneles solares que eran necesarios en esa instalación. Hablamos de instalaciones que tienen aproximadamente 2 metros por 3 metros, es decir, en 6 metros cuadrados podemos poner un equipo, aproximadamente para un edificio de 100 viviendas, un equipo de 20 kilovatios térmicos para 100 viviendas. Jugamos con el tiempo, el objetivo de la cogeneración es el número de horas. La clave de esto es que este equipo pueda estar funcionando más de 4.000 horas al año. Poca potencia por mucho tiempo acaba dando el consumo total de agua caliente sanitaria. Lo podemos implementar además aumentando el rendimiento para satisfacer una demanda aún mayor, que no es solo la agua caliente sanitaria o la calefacción, sino la trigeneración. Y yo aquí les pongo un ejemplo, miren, este es la planta de trigeneración que tienen ustedes en la estación de Atocha. Es inmenso. Todos asociamos a la trigeneración con instalaciones mega importantísimas. No voy a entrar en el tema de explicar en qué consiste la absorción, pero lo tienen también funcionando con equipos pequeños en edificios de viviendas. Es una pequeña equipo de cogeneración. La salida de los productos de combustión la llevamos a nuestro equipo de absorción. Lo que hacemos es, lo tienen, les dejo la presentación que explica cómo funciona la absorción. Es un proceso, es muy similar al equipo de compresión y expansión alternativa de un gas refrigerante, lo que pasa que aquí lo realizamos de forma química. Hay un absorbedor, una sustancia, es necesario la energía térmica para la disociación del absorbedor y el refrigerante, pero es muy parecido, uno mecánico, el otro químico. Lo llevamos a nuestro equipo de absorción y con eso obtenemos tanto electricidad, energía térmica para producción de frío, energía térmica para producción de calor, a pequeña escala en un edificio de viviendas. Un factor más es que este mismo equipo que nosotros aquí ponemos lo podemos asociar a la energía solar térmica que tenemos en nuestro edificio y obtenemos la refrigeración solar, que uno de los problemas que se plantean siempre en España es cómo puede ser que en Alemania haya tantos metros cuadrados de paneles si no tienen el sol que hay en España. Pues justamente ese es el tema, porque en Alemania no tienen el sol en verano que nosotros tenemos y la demanda es más estable. Nosotros los picos de demanda coinciden en las épocas más frías, que es cuando menos radiación solar tenemos, y los problemas los tenemos cuando tenemos una gran producción de energía solar térmica y tenemos muy poca demanda. Pues con la absorción combinada con los paneles solares, lo que conseguimos es, utilizando la absorción, que la energía térmica del panel solar lo llevamos para la disociación de los dos elementos que les he dicho, el refrigerante y el absorbedor, que se suelen utilizar principalmente agua
y bromuro de litio, cerramos el ciclo con eso y obtenemos frío con la energía solar térmica, que en España la demanda más importante que tenemos en verano es de refrigeración. Si hablábamos del concepto de edificios de demanda casi nula, 15 vatios kilovatio hora, o sea, 15 kilovatios hora metro cuadrado año, eso para calefacción. Una vivienda tipo A ahora en Burgos estamos hablando de unos 50 kilovatios hora metro cuadrado año. Bueno, pues en refrigeración, en Andalucía, en Sevilla, que Sevilla no es Hamburgo, ni Madrid ni Burgos es Hamburgo, pues también tenemos una demanda importantísima que con esto podríamos solucionar, podríamos solventar, y las emisiones de esto son 0 gramos de CO2 por kilovatio hora. Tenemos que ir terminando. Pues termino en un instante. El proceso es un proceso químico, es muy sencillo, yo se lo dejo para que ustedes lo tengan. Y para finalizar, ¿qué soluciones se ofrecen con gas natural? Todo lo que he hablado son soluciones eficientes, son fiables, están probadas, son soluciones con la menor inversión inicial y el menor el coste económico para el usuario, el menor consumo de energía primaria para el país, que es clave, es fundamental. A día de hoy, como combustible convencional, las menores emisiones de CO2 asociadas, y simplemente decirles que Gas Natural ha colaborado y, por supuesto, seguirá colaborando y apoyando las actuaciones que mejoren la calidad del medio ambiente y, por supuesto, de la eficiencia energética. Y con esto me dejan que les ponga otra perogrullada. Es necesario satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Tenemos lo que les decía al principio, la obligación, es una obligación que tenemos de legar a las futuras generaciones por lo menos lo que nosotros hemos recibido. Pues nada, les dejo aquí con mi dirección de correo electrónico, pues si necesitan alguna aclaración. Nos vemos en la mesa redonda para las preguntas, porque lo que les estoy robando es tiempo de su café y eso es imperdonable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos un cuarto de hora para tomar café y yo, a la vista de las dos ponencias, supongo que se habrá suscitado un montón de cuestiones. Pues ahora en el café, tiempo adecuado para meditarlas y lanzarlas luego. Seguro que habrá para discutir largo y tendido. Muchas gracias.